Hola, hoy vamos a hablar sobre economía en K, inteligencia artificial y el impacto que tiene la misma en las inversiones. Como dice el amigo Alex de Ticker Symbol U, no estoy aquí para tenerlos de rehenes. Lo que vamos a plantear aquí es cómo la inteligencia artificial está y va a agudizar la economía en K, donde un grupo de personas prosperan y le va cada vez mejor y otro grupo empeoran y están cada vez más expuestos a decrecimiento y situaciones complicadas. Vamos a ver cuáles son los ganadores que nosotros entendemos conducirán todo este proceso y qué hacer con las inversiones. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un gráfico interesante donde vemos lo que acabamos de decir, una economía en K, un grupo de personas que crecen, la senda del crecimiento, tiene crecimiento exponencial, son las personas que tienen la exposición correcta a activos productivos, pero activos productivos en general. La inteligencia artificial lo que está logrando es que esos dueños de los activos productivos sean quienes se queden con la mayor parte o con prácticamente todo lo que los beneficios y aumento de productividad que se están dando y que se van a ir acelerando con la adopción de la inteligencia artificial. La senda del estancamiento, los modelos tradicionales y los métodos de trabajo tradicionales. Vamos a ver por qué entendemos que la inteligencia artificial y toda esta era agéntica que está iniciando van a hacer cada vez más marcados este asunto. ¿Y por qué es importante hablar sobre esto? Bueno, muchas personas, muchas personas plantean que la era de la inteligencia artificial viene a ser un ecualizador y hay algunos estudios que ya muestran resultados en esa línea. Sin embargo, vamos a ver cómo, eh, por qué, cuál es la tesis, cuál es la hipótesis que planteamos de por qué esta automatización va a generar una división todavía más grande entre los más productivos y los menos productivos. Como ahí vemos el multiplicador de productividad. ¿Cuál es el asunto? Una persona, digamos, una persona con un PhD, un investigador senior, tiene una productividad base de 100. Una persona con educación primaria tiene 44 y otro 30. Son números al azar, son números random para ilustrar lo que personalmente yo veo que está ocurriendo y que va a seguirse potenciando con la adopción de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué la llamamos la falacia del igualador, como está aquí? Esa persona que tiene de productividad 100 versus 44, tiene dos veces la productividad. La inteligencia artificial, como cualquier desarrollo tecnológico previo, viene a aportar un exponente a tu productividad. Entonces, para hacerlo de un cálculo más fácil, si mi productividad o la productividad de ese PhD investigador senior es 10, el de una persona que está cerca pero viene detrás es 8. Cuando usted le pone un exponente 10 a la 2 son 100 y 8 a la 2 son 64. La división, la separación entre uno y otro se hace más grande en lugar de achicarse. Entonces, por eso entendemos que es una falacia, la falacia del igualador, la inteligencia artificial como igualador. Revoluciones industriales y tecnológicas anteriores no funcionaron como igualadores y ahora en este caso lo que yo veo que viene dándose es justamente lo de siempre, pero magnificado. Los dueños de los sistemas de producción van a ser beneficiarios inmediatos y de manera desproporcionada
Y asimismo, en el ámbito laboral, las personas con mayor productividad y mayores capacidades son los que han ido adoptando las herramientas de inteligencia artificial, inclusive implicando el una menor participación para los colaboradores de menos calificación y menos productividad. Entonces, tal como dice ahí, la brecha se vuelve insuperable. No solamente se vuelve insuperable, en ciertos números usted puede calcular cómo la situación hace que la diferencia sea tan grande entre las personas más productivas y los menos productivos, que los menos productivos efectivamente sus aportes se vuelven irrelevantes en términos netos de productividad y de output, sin otras consideraciones de la importancia del trabajo y el significado y otros asuntos que nosotros tendremos que comenzar a administrar en un futuro no muy lejano. El iceberg de la exposición laboral. Los despidos en tecnología que hemos estado viendo, las señales están por donde quiera. Hace unos meses el CEO de Amazon dijo, me parece que en la llamada de beneficios, en el earnings call del tercer trimestre del año pasado, dijo que Amazon estaba en la capacidad de duplicar sus ventas sin añadir ningún nuevo empleado. Eso es una explosión de productividad sin precedentes. Y no tiene que ver con sobreinversiones del pasado, tiene que ver con que Amazon es probablemente la empresa mejor administrada del mundo. Debatible. Me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna idea de cuáles pueden ser comparables o por qué Amazon no es. Pero es una de las empresas mejores administradas del mundo y como tal es un ejemplo de lo que les decían hace unos instantes. Las personas y las empresas más preparadas van a tener adopción de estas tecnologías y van a tener un exponente en su productividad. Las que vienen detrás de Amazon, que vienen por lo general bastante detrás en ese ejemplo específico, van a lograr un exponente, pero no van a poder alcanzar a Amazon. Entonces, estos despidos que estamos viendo en tecnología, ¿por qué son la punta del iceberg? Bueno, porque como ustedes pueden ver aquí abajo, el trabajo rutinario, cotidiano, pero cognitivo, trabajo intelectual, está siendo de muy fácil automatización. Es impresionante lo que hacen hoy día los agentes. Los agentes pueden revisar contenido y compararlo con una plantilla. Pueden modificarlo, reenviarlo, enviar por correo. Lo que estamos viendo es que en la medida en que los modelos han mejorado su precisión y han bajado las alucinaciones, ese trabajo inclusive de gerencia media, que es tan valioso y que añade tanto valor a las organizaciones, está siendo hoy día con la tecnología actual perfectamente automatizable. Entonces, el problema, la situación es real. Y como decía en el video de ayer, en el video donde mostraba los retornos de la cartera de los últimos 3 años, la, la situación que se avecina para las personas es complicada. Tal como dice aquí, el colapso de los peldaños, la IA gente que está absorbiendo los roles de entrada, los programadores juniors, los asistentes legales. Estamos creando una economía sin escaleras donde los jóvenes no pueden ganar la experiencia necesaria para llegar a las islas de alta productividad. Un estudio de MIT revela que estamos hablando de 1.2 billones, o sea, 1.200 millones de dólares en valor. Y otros más recientes plantean que aproximadamente un 11% de todos los empleos en Estados Unidos son automatizables con la tecnología actual. Y lo que llama la atención es que la tecnología actual
era tecnología de hace 3 meses, que parece una eternidad en esta era de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que hoy día una cantidad mayor se puede automatizar. Si nosotros pensamos que el 100% del PIB en Estados Unidos lo generan personas, ustedes pueden calcular cuánto es ese 11%. Estamos hablando de trillones, trillones eh, de dólares, 4 o 5 trillones de dólares que hoy día pueden automatizarse. Y eso es importante por algo que vamos a ver eh, por aquí. El foso de la infraestructura y la financiación circular. ¿Por qué este periodo de perturbaciones, eh, de disrupciones, tiene ganadores que nosotros consideramos son muy obvios? Es sencillo lo que acabamos de decir. Mientras mayor productividad, la inteligencia artificial se monta encima, es un exponente a la productividad que tienen ya las personas y las empresas. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de las empresas, Alibaba tiene un modelo muy interesante en China. Alibaba es considerado un ETF o una canasta de empresas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Como sabemos, es un cuello de botella importante, especialmente para las empresas en China que tienen bloqueo acceso a las tecnologías, a los procesadores que son necesarios para la inteligencia artificial. El cuello de botella es la computación, el compute, esos procesadores. Y como Alibaba Cloud es el proveedor más importante de todo Asia, de todo China. Ellos están proveyendo ese compute a empresas nativas de inteligencia artificial que tienen promesa por equity, o sea, por propiedad en el negocio. En lugar de comprarles, dándoles dinero, lo que están haciendo es proveer infraestructura a esas empresas por una participación en el negocio. Básicamente, ese modelo de Alibaba constituye a Alibaba en un utilitario, en una utilidad, como una especie de proveedor de agua, proveedor de energía, en el que independientemente de quién gane, como también decíamos en el video de ayer, independientemente de quién gane, Alibaba tiene una parte significativa de todo el ecosistema, de la mayor parte del ecosistema. Y eso mismo está pasando con los demás proveedores. Por ejemplo, hoy día se sabe que Anthropic y Cloud tiene un poder disruptivo increíble. El mundo de la programación, esa empresa lo ha transformado, lo ha perturbado y lo ha cambiado para siempre. Ellos con sus propias manos y sus propios logros. Pero ¿qué pasa? Cloud es financiado de manera significativa por Google y por Amazon. Y recientemente se habló de una ronda de financiamiento donde ellos están vendiendo equity, vendiendo participación y vienen a comprar Microsoft y Nvidia. Entonces, esas empresas no están en posición de dejarse perturbar porque son las mejores empresas del mundo y hoy día, si no son ellos mismos los que conducen los cambios que vienen, están siendo los financiadores de las empresas que en condiciones regulares y ante otros competidores que no sean esas mega empresas, eh, hubiesen sido los grandes perturbadores, los dueños de las tecnologías disruptivas. Entonces, esa es la conclusión en el foso de infraestructura. No importa quién gane la guerra de los modelos, los dueños de la infraestructura capturan el valor. Son una especie de la casa que independientemente de que no sea Gemini el que gane, o independientemente de que no sea Copilot el modelo ganador, el que se quede con la supremacía y con la mayor cantidad de clientes, Google Cloud, la prácticamente todos los nuevos emprendimientos de IA que tienen desarrollos
están montados en Google Cloud. Ni hablar de Microsoft, que reportó en estos días un run rate de $200 millones para Microsoft Cloud o Microsoft Azure, con un crecimiento de un 39%. Estamos hablando que Microsoft Azure lleva un ritmo de crecimiento para vender más de $1 trillón en el 2031. Y resulta que ya tienen los compromisos de compra por 600 millones adicionales a los 600 mil millones por encima de los 200,000 que ya venden al día de hoy. Estamos hablando que esas empresas, uno no visualiza forma de que pierdan en un mundo cargado de incertidumbre donde los cambios van a comenzar a verse por horas. Esas empresas lucen invulnerables porque el cambio que se viene dando, ellas o lo motorizan o son parte importante, son la infraestructura que, eh, que utilizan las otras empresas que están produciendo los cambios. Entonces, ahora mismo tenemos un escenario sumamente interesante. La conclusión es que los grandes ganadores en todo este proceso son los sospechosos habituales, las grandes empresas de tecnología y muy específicamente Google, Microsoft, Amazon por Amazon Web Services y Nvidia, que es el 90 y tanto por ciento del procesamiento de la inteligencia artificial y con una supremacía que no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Claro, esto puede envejecer mal, pero las características y las fuentes de la ventaja competitiva que tiene Nvidia hacen altamente improbable que sean perturbados, porque eh, es todo un ecosistema que ha ido construyendo una capa encima de la otra, lo que le da la ventaja competitiva enorme a Nvidia. No es un desarrollo de un chip que pueda cambiarse por otro, sino que ese chip existe dentro de un sistema que es una maraña, un enredo, un grupo de tecnologías tejidas que resultan ser líderes en cada segmento que operan. Y aparte de esa descripción del hardware, también encima de todo eso tienen software único y muy, muy difícil de reemplazar. Entonces, eh, los demás lo que tienen es la escala y es una escala como hace un tiempo escuché decir a alguien, eh, cuando un commodity tiene un precio asociado a un costo muy bajo de un competidor que está determinado por una gran escala, ya eso deja de ser un commodity. Y es cierto. Entonces, esos son los grandes ganadores en todo esto. Esos serán los grandes ganadores en este proceso. Son fáciles de identificar. Siempre hay que mantenerse atentos a que la tesis, por si la tesis cambia, pero hasta ahora es muy fácil identificar y saber que esas cuatro empresas van a ser importantísimos ganadores y es muy fácil imaginarse un futuro en el que esas empresas valen 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces el valor que tienen hoy día. Lo cual es impresionante porque estamos hablando que una empresa como Nvidia tiene una valoración de mercado que es más grande que el PIB per cápita de Japón, por ejemplo, o de Alemania. Es un número difícil de comprender. Entonces, la paradoja que tenemos aquí, interesante, es que hoy día hay un miedo increíble. Yo digo que porque no se entiende la tecnología, hay muchísima preocupación, hay manipulación de mercado y a pesar de que todas estas empresas están imprimiendo dinero y con un crecimiento que se asemeja a lo que tuvieron hace 20 o 30 años cuando estaban comenzando, a pesar de tener segmentos que obviamente no se van a detener por ahora,
que quizá los detiene una, una situación en la cadena de suministro, que no haya memoria, algo, pero no la demanda, porque estos sistemas cada vez tienen más demanda. A pesar de todo eso, como podemos ver aquí, Nvidia tiene un precio actual que es 16% por debajo de su histórico, a pesar de que este año se espera que sus ganancias van a crecer en un 60% y a pesar de que es altamente probable que ese porcentaje esté considerablemente subestimado. ¿Por qué? Porque el, nos estamos aproximando a un cuello de botella. Y lo que parece que viene es que no van a haber modelos económicos disponibles. Todos los llamados hyperscalers, las empresas que venden ese compute, que venden los sistemas donde las empresas montan sus sistemas de inteligencia artificial, todos están limitados por capacidad. Y eso ocurre al mismo momento en el que le están dando a las personas acceso gratuito a muchísimos de esos sistemas. Están dejando de vender decenas, cientos de miles de millones por falta de capacidad. Y al mismo tiempo en el que ocurre eso, al mismo tiempo en el que eso ocurre, tenemos que Nvidia se está vendiendo por debajo de sus promedios históricos. No solo eso, el, el precio de Nvidia al año que viene es ligeramente superior a la media del mercado, a pesar de que todo ese crecimiento uno no visualiza cuándo puede detenerse, porque todavía si hay limitaciones en el abastecimiento, hay insensibilidad al precio, hay insensibilidad al costo por parte de muchos actores en el sistema. Hay ya muchas empresas que han incorporado estos sistemas, hay empresas que han reducido y que están reduciendo empleados que cuestan decenas de miles de dólares, cientos de miles de dólares en el caso de los programadores, y están pagando unos pocos miles de dólares. Hay un caso bien interesante de uno de los miembros del podcast Moonshots, donde él dice que en noviembre del año pasado le pagó unos $23,000 a Anthropic de Claude y que él quería pagarle mucho más. ¿Por qué? Porque con esos $23,000 él produjo más código de lo que había producido en 40 años como programador. Ese es un número impresionante. Entonces, eso habla de insensibilidad al costo. Eso habla de cómo los que tenemos acceso a modelos más baratos o a planes individuales que pagamos $20, $50, $40, es muy probable que en los próximos meses, si hay un cuello de botella como es identificable desde ahora, hay varios cuellos de botella probables, siendo el de la memoria, y anoten el nombre de Micron por ahí porque vamos a hablar de Micron en un próximo video, porque también evidentemente es y va a seguir siendo un beneficiario muy importante de todo esto. Si, si no es memoria, va a ser energía, pero cuando no tengan cómo, cuando Nvidia, por ejemplo, no tenga cómo atender la demanda, lo que va a pasar es que el margen, que hoy día el margen neto es 53%, lo que va a terminar pasando es que se va a expandir porque hay mucha demanda e insensibilidad al costo, al precio. En ese contexto tan favorable en el que los márgenes de beneficios se expanden, en los que el crecimiento se acelera, nosotros podemos comprar todos esos negocios con índices de evaluación, índices de valoración deprimidos. Por ejemplo, el PI de Nvidia 45.6 es alto, pero no es alto para una empresa que este año
tiene asegurado un crecimiento mínimo de beneficios de aproximadamente un 60%. Por eso el forward P de Nvidia es solo 24, cuando el forward P del S&P 500 está como en 23. O sea, estamos hablando que hoy día se puede comprar a la plataforma y el principal beneficiario de todo esto que está pasando al mismo precio del mercado. Por eso yo digo, Nvidia es este año uno de mis dos eh, top picks, y no me sorprendería que en algún momento del año Nvidia tenga un 100% de retorno respecto al precio de hoy, que está en aproximadamente $190. Y lo mismo pasa con todos y cada uno de los hyperscalers. Microsoft está a un descuento importante. Amazon tiene una de las valoraciones más bajas que ha tenido en muchísimos años, con un PI de apenas 25, también un PI similar al de todo el mercado, al del S&P 500. Y bueno, eso es lo que hace falta para... Ahora mismo tenemos un setup muy similar al que tuvimos en el 2023 y ustedes vieron los rendimientos que dio el portafolio que nosotros recomendamos en esa fecha. Entonces, eso es importante reconocerlo. Lo que ocurre ahora mismo es esto, el salto agéntico. Cloud 4.6 y todos los demás agentes que probablemente ustedes conocen. Y lo que les decía hace un momento, los equipos agénticos comienzan a reemplazar no solo a quienes hacen el trabajo, sino que comienzan a reemplazar el valiosísimo trabajo de coordinación y de la gerencia media. Los gerentes de proyectos, a mí no me sorprendería que en los próximos meses nosotros tengamos gerentes de proyectos digitales. Ustedes saben que los gerentes de proyectos son profesionales muy bien valorados que ganan muy buen dinero. No me sorprendería que próximamente Monday, Microsoft con Project, venda un agente que asuma las funciones de coordinación de un proyecto importante y complejo. No me sorprendería viendo las capacidades que tenemos hoy día. OpenCloud, si no lo conocen, investiguen qué hay con eso. Es un asunto increíble que open source, que utiliza prácticamente todos los modelos disponibles y se puede instalar en una pequeñita computadora que ustedes tengan por ahí en la casa y hace las tareas más diversas que ustedes se pueden imaginar. La mayoría de sus usuarios dicen que hace todo, absolutamente todo lo que puede hacer un humano en una computadora. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, la conclusión estratégica, la supervivencia en la era del exponente, el exponente en la productividad. Hay un punto también muy importante que es un poco elusivo. Y la recomendación que yo tengo es que, y es lo que estoy haciendo con mi portafolio, es evitar la exposición al consumidor. Ahora mismo nosotros tenemos algunas ideas de inversión muy interesantes a unos precios increíbles, como es el caso de PayPal, uh, que ahora mismo está vendiéndose como a 8 veces su free cash flow. Tienen expectativas de comprar, de recomprar $6,000 millones en acciones este año a una valoración de aproximadamente 40,000 millones. Estamos hablando que ellos tienen la capacidad y el cash en las manos para retirar aproximadamente el 15% de sus acciones si se mantiene a este precio. No se va a mantener a este precio, no lo creo, es altamente improbable. Es muchísimo más probable que PayPal se multiplique por 3 que verla disminuida un 50%, que ver ese stock a $20. Ahora mismo PayPal tiene un precio como si estuviera quebrando y es un negocio que está creciendo un 8% anual. No es un excelente negocio, yo tengo mis reservas, pero están bien posicionados para todo lo que viene a darse también con blockchain y demás.
pudieran ser unos beneficiarios interesantes, pero lo más importante es que aún quebrando, es un negocio con un estado de resultado, con un balance sheet muy sólido, no tienen deuda prácticamente, tienen mucho más cash que deuda. Entonces, ¿por qué, por qué no es una recomendación para un all-in? En mi caso particular, por todo esto que estamos diciendo, muchos de los consumidores van a pasar por una situación complicada. Yo creo que va a haber un valor extraordinario agregado y deflación. Los costos de todo van a disminuirse drásticamente. Pero, ¿qué va a pasar con las personas desempleadas? Van a tener menos posibilidad de consumo, van a comenzar a tener defaults con la tarjeta de crédito. Es posible que se dé una compensación. Muchas personas, los que no creen en que la inteligencia artificial va a generar una economía en forma de K, lo que plantean es que en todas las revoluciones tecnológicas previas, siempre cuando las empresas producen más dinero, lo que hacen es que buscan en qué invertirlo y eso genera nuevos mercados. Dicen que la historia no se repite, pero que siempre rima. En este caso, yo creo que es diferente. Ojalá, yo quiero estar equivocado, me gustaría estar equivocado, pero me parece que es diferente porque contrario a otros tiempos, lo que está logrando la humanidad ahora mismo es, eh, como dije en este slide, es creando una especie de mundo vegetal en la que con la energía solar y nuestro deseo, inclusive ni siquiera esperando con nuestro deseo, vamos a poder tener cosas y producir valor. Estamos hablando de llevar el reino vegetal a la producción de bienes y servicios. Y eso es un mensaje, una situación que propicia una falta de labor extraordinaria. ¿Qué va a pasar? Muchas personas dicen que tanto bienestar va a generar expresiones de desinterés y demás, pero si nosotros podemos ver en el mundo hay muchísimas personas con miles de millones de dólares, si todos expresaran desinterés y fueran racionales respecto del dinero que tienen y lo utilizaran para el bien común, el mundo sería totalmente diferente, probablemente habría muchísimo menos dolor y sufrimiento, pero eso no se da, el ser humano no tiene eso de manera tan masiva dentro, digamos. Entonces, lo que uno puede saber y entiende es que sí van a haber individuos con trillones de dólares, cientos quizás, y otro grupo que van a tener una situación difícil. Yo creo que sí, que estamos construyendo utopía y donde los estados, donde los gobiernos son efectivos, muy probablemente, casi seguro, van a llegar a utopía. Me parece visualizarlo, cómo los gobiernos esos gobiernos que verdaderamente trabajan para la ciudadanía, van a lograr promover reformas que van a distribuir y van a generar bienestar para todos. Si la gente no tiene trabajo, bueno, pues se han planteado muchísimas posibilidades, que los robots paguen un porcentaje de impuesto enorme, que las propias empresas tengan que ponerle salario a comunidades en las que operan, a personas que no tienen que hacer. Hay muchas ideas, pero es un mundo que no conocemos. Vamos caminando a un territorio no explorado y que va en contra de muchísimos elementos nuestros que están arraigados hasta ya en nuestro ADN y en nuestros genes, que es el tema de la escasez y cómo nosotros abordamos la escasez y la riqueza. Entonces, eh, ese pronóstico y el nivel de incertidumbre que tenemos eh, enfatiza, yo considero la necesidad de tener activos productivos y dentro de la diversidad de los activos productivos, lo que entiendo es que debemos ser dueños de una parte de esos utilitarios sobre los cuales se va a construir toda esa bondad
y toda esa riqueza. Mantenerse fuera de eso es preocupante. Y a mí personalmente me preocupa los empleos y los trabajos y la inmensa mayoría de las personas que dependen de empleos y de trabajo. Me parece que en los próximos años vamos a pasar por distopia antes de llegar a utopía. Entonces, eh, eso es todo por hoy. Como dice aquí, abrazar a los kingmakers, Nvidia, Microsoft, Alphabet y Amazon. No son solo empresas, son el sistema operativo de la nueva economía. Son los utilitarios de la nueva economía. Entonces, vamos en próximos videos, vamos a estar hablando, haciendo análisis de las valoraciones de esas empresas, pero de plano les digo que en este momento esas inversiones, el que pueda comprar, invertir a los precios actuales en unos años va a tener una posición muy, muy ventajosa y acomodada. Un momento increíble de la humanidad y las empresas que están generando todo lo increíble, todas esas cosas maravillosas están vendiéndose descontadas. Eso, como siempre, es educación financiera y ustedes tienen que hacer sus investigaciones, tienen que saber que las inversiones implican riesgos y que como tal, ustedes así mismo como van a ser dueños de los beneficios, tienen que saber que tienen que ser dueños también de cualquier situación, especialmente en el corto plazo. Todo el dinero que se invierte puede perderse y tienen que hacer su tarea, lograr tener convicción. Ahora lo que yo hago es compartirles lo que yo voy a estar haciendo con la idea de que ustedes comenten y nos aporten ideas, digamos, encontradas, que choquen, que cuestionen las premisas, que cuestionen las conclusiones. Y ese es el camino para ser mejores inversionistas. Así que nada, nos vemos en un próximo video.